Vamos a comenzar nuestra clase semanal pidiéndole a María Santísima, nuestra Madre, que nos envíe el Espíritu Santo en bien de los alumnos y por supuesto del profesor. El tema que vamos a desarrollar en esta ocasión, sin pretender abarcarlo todo, es el del desprendimiento y la felicidad. Pero digo, son reflexiones, porque el tema es sumamente amplio. Pero queda como tarea para todos ustedes y para mí, por supuesto, el completarlo, que esta sea como una espinita en el corazón que nos lleve posteriormente a más. Vayamos al Evangelio, que nos trae una escena, la del joven rico, en la que algo sale mal. Nos cuenta San Marcos que un joven se acercó preguntándole qué debía hacer para alcanzar la vida eterna. Y Jesús le respondió diciendo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. O sea, que el Señor le pide su vida entera. Y se produce a continuación el desengaño. Porque el joven, al oír estas palabras, se afligió y, bajando la cabeza, dice el Evangelio, se marchó triste, porque tenía muchos. Ante el impacto que produce la escena entre los discípulos, Jesús les dice: qué difícil es para quienes tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y San Marcos añade: los discípulos se quedaron perplejos al oírle decir estas palabras. Pero es que el joven rico había puesto al dinero como su señor, por el poder, lógicamente, que tiene de hacer que le sirvamos. Quizá el joven intentaba honrar a Dios, pero su corazón estaba encadenado y se había vuelto inútil y no pudo seguir a Jesús. Por eso Él les dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Los bienes de la tierra tienen una gran capacidad de atraer y de dominar el corazón humano. De forma sutil, pero de manera muy eficaz, pueden pasar de ser medios, que esos son, a ser fines. Por eso el Señor se expresa con contundencia, para evitar toda componenda: quien de vosotros no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Otra traducción dice: quien de vosotros no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero sucede que puede llegar nuestra vida al final sin que se haya tenido tiempo para buscar los bienes importantes, que son, haciendo un resumen resumidísimo, la familia, la amistad, la cultura y sobre todo el trato con Dios, que es Padre bueno nuestro, los sacramentos, la oración, el conocimiento de la Escritura, todas esas riquezas que Él nos da y que tienen consecuencias en la vida. De ahí que Jesús enseñe en la parábola del sembrador: la semilla caída entre espinas son los que escucharon, pero las comodidades de este mundo, las riquezas y los placeres de la vida la sofocan y nunca llega a dar fruto. Ojo pues con caer en la trampa: viviré bien después de haber conseguido esto o lo otro, esa posición, esa cantidad de dinero, esas inversiones, estos estudios. No, hemos de ganar sentido de misión y entender el valor capital de cada día, de cada momento.
porque la vocación con que nos llama el Señor es un acontecimiento entre Dios y cada uno de los hombres, a quienes Él incorpora en la realización de su plan de salvación, pero, lógicamente, en la medida de nuestra disponibilidad y desprendimiento, en la medida en que queremos hacer viable la voluntad de Dios en nosotros, porque estamos desprendidos de lo propio para afirmar en nosotros lo del Señor. El Papa Francisco explicó durante la misa en Casa Santa Marta el daño que hace a las personas el desordenado afán por ganar dinero. Señaló el grave riesgo de convertirse en hombres y mujeres de mente corrompida y destacó la fuerza con la que Jesús advirtió de este peligro. Ma padre, io leggo i 10 mandamenti e nessuno parla male del denaro. Contra che mandamento? Scusa, contra che comandamento si pecca quando uno fa un'azione per il denaro? Contra il primo, pecchi di idolatria. Ecco il perché. Perché il denaro diventa idolo e tu dai culto. E per questo Gesù ci dice: non puoi servire all'idolo denaro e al Dio vivente, o uno o l'altro. I primi padri della Chiesa, parlo secolo III più o meno, anno 200, anno 300, dicevano una parola forte: il denaro è lo sterco del diavolo. È così. Perché ci fa idolatri e ammala la nostra mente con l'orgoglio e ci fa maniaci di questioni oziose e ti allunga dalla fede, corrompe. El Papa explicó que cuando se idolatra el dinero surgen las envidias, las peleas, la maledicencia y las personas de mente corrompida que ven la religión como una fuente de beneficios. Vayamos a la vida y palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Papa nos ha hablado con claridad y nos ha enseñado mucho. Ha llegado a decir esa frase fuerte del principio del cristianismo, de que el dinero es el estiércol del diablo. Porque mucha gente pierde la cabeza precisamente por el dinero. Vayamos a la vida y palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y observemos o recordemos mejor dicho, que nació pobre en el portal de Belén, un lugar lleno de nada y vacío de todo. Crece en una aldea olvidada del norte de Tierra Santa. Y durante su vida pública, entre otras cosas, dice él mismo que no tiene lugar donde reclinar la cabeza. Y termina su paso por la tierra muriendo en la cruz desnudo. San José María comentaba: desnudo vino Jesús al mundo y desnudo se nos ha ido. Y entonces, detengámonos a pensar, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Cuánto y cómo amo yo esa pobreza, ese desprendimiento que busca tan a gusto mi Redentor? Esta manera de llegar y de marcharse es su pasaporte. Desnudo, sin nada. Una señal determinante, pues, y muy elocuente de que hemos de apreciar esta virtud en su sentido más profundo. Luego, el Señor enseña
poniendo en primer lugar en la lista de las bienaventuranzas aquella bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que nuestro Señor canoniza a los que tienen un corazón libre de condicionamientos y de prejuicios materiales y espirituales, y por tanto están mejor dispuestos a cumplir la voluntad divina, porque son libres, porque pueden entregarse tanto y cuanto quieran, porque no están anclados ni encadenados. La adhesión confiada a Dios supone desprendimiento y desapego coherente de sí mismo y de todo lo demás. Si yo estoy adherido a Dios, pero de manera total y confiada, tengo que estar desprendido de mí y de todo lo terreno, de todo lo demás. Así los pobres, pues, las personas desprendidas tienen su esperanza puesta en Dios y todo lo esperan de su misericordia. Él enseña a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Conviene aclarar, pues, que el desprendimiento y la pobreza no consiste en no tener, sino en estar desprendido de lo que se tiene. Porque cada uno de ustedes tiene sus obligaciones de Estado que cumplir, y para eso necesita unos bienes. Por eso no consiste en no tener, sino estar desprendido de lo que se tiene. San José María, que era muy práctico para hablar de estas virtudes en el mundo, decía que él conocía una condesa que al final de la Guerra Española daba comida en el sótano de su palacio, y llegaban pues colas de mendigos, una cola con tarjeta, y después una cola de mendigos que se habían ido sumando y que ya no tenían tarjeta porque no alcanzaba la comida para todos, pero en fin, estaba esa cola con los que se hacía lo que se podía. Y entre esos estaba un mendigo que llevaba en su chaqueta una cuchara. Hacía la cola, recibía la sopa, el potaje, y se sentaba en la mesa y se sacaba una cuchara. Y la veía y la contemplaba con orgullo, porque todos los demás no tenían cuchara y comían con la mano. Entonces tomaba el alimento. Era una cuchara de peltre, que ahora ya no se ve mucho, pero era una cuchara ordinaria. Y él la contemplaba. Le daba al final 2 lametones, la miraba más y se la guardaba en la chaqueta. Pero con tanto orgullo y mostrándolo a los demás, que decía a San José María: yo estoy seguro de que la condesa, teniendo tanto, era más pobre que este hombre, porque estaba pegado a su cuchara, él y su cuchara. Entonces, profundizando, vemos que el Evangelio nos habla de un desprendimiento de sí mismo. El desprendimiento que nos pide, pues, el Evangelio penetra hasta el núcleo más íntimo de nuestro propio ser y lo modela según la imagen de Cristo. Por supuesto que exige una conversión radical, cada vez más profunda, y esto implica apertura y libertad de espíritu, o sea, abrirnos a lo que nos dice el Señor en sus enseñanzas y en los medios de comunicación personal con Él, en la oración. Implica apertura y libertad de espíritu, también con el estudio. Vamos avanzando en el conocimiento teológico en cuenta estas clases, pues, pero luego también supone claridad, sinceridad,
obediencia, docilidad al Espíritu, esa conversión radical profunda que pide el desprendimiento. Porque todo intento prioritario de afirmación personal es un pesado lastre. Es decir, si yo pongo por encima de esto algo mío personal, se convierte en un pesado lastre. Por eso San José María dice en Forja: Señor, líbrame de mí mismo. Es una frase preciosa. Señor, líbrame de mí mismo. Porque en el fondo, recordemos lo que dice San Pablo, que hemos de vestirnos del hombre viejo según el cual hemos vivido en nuestra vida pasada y vestirnos del hombre nuevo en Jesucristo nuestro Señor. El estorbo más fuerte con el que estamos más enraizados psicológicamente es el de nuestro propio yo. Alguien ha querido comparar la desnudez de Cristo al entrar y salir del mundo y su deshacimiento total con la desnudez del primer Adán en el paraíso. A Jesús se le llama el segundo Adán en teología porque nos trae la vida del Espíritu y nacemos a la vida sobrenatural por la venida de Jesús, el primer Adán de esta vida sobrenatural. Adán, hombre, nos engendra para la vida en el mundo y Jesús para la vida eterna. Pero entonces comparan la desnudez de Cristo, ya veíamos en Belén y en toda su vida, con la desnudez del primer Adán en el paraíso. Adán, desnudo, no tenía nada y lo tenía todo. Guardaba un señorío sobre sí mismo y el reinado sobre toda la creación que le había sido dada por Dios. Pero sobre todo tenía la amistad con Él. Y estaba desnudo. Pero, prisionero de una decisión apasionada e imprudente, como sabemos, instigada por Satanás, decisión cargada de soberbia y ambición, porque deseaba darse la felicidad a sí mismo, lo pierde todo. ¿Por qué? Porque quiso robarle a Dios su lugar, quiso sustituirlo y darse culto a sí mismo, quiso ser independiente de Él, porque el demonio les había dicho que serían como dioses si comían de esa fruta, que literalmente podría no ser una fruta, pues una cosa pequeña viene a decir, algo que recordara al hombre que era criatura y no creador, que era siervo y no señor, que era hijo y no padre, pero hijo de un padre maravilloso. Bueno, pues quiso robarle a Dios un lugar que no le corresponde, porque quiso ser igual a Él, quiso competir con Dios. La felicidad me la monto yo, pero le diríamos nosotros a Adán, pero si tú tienes todo, mira los valles, los montes, los lagos, mira las playas, mira, todo es espléndido. Todas las criaturas te obedecen. No, pero yo quiero ser como yo quiero ser y por mí mismo. Entonces quiero competir con Dios. Hasta el mismo cardenal Ratzinger decía que era comprensible que Adán pudiera desear ser como Dios porque Dios era lo más perfecto que veía o percibía. Pero lo malo es que no va por la vía directa y con claridad, sino por detrás. Quiere lograr esa posición subrepticiamente. Quiso hurtarle el lugar a Dios, independizarse de Él, pero hurtándole el lugar. Y todo eso se concretaba en comer o no comer una fruta. Y come de la fruta, o sea, desobedece, y mira el caos que consigue. Por eso nosotros hemos de recordar que el pecado ha roto la armonía establecida por el Creador. Y tendemos a pegarnos a los bienes terrenos.
a multitud de cosas, bienes materiales, bienes de imagen personal, modos de pensar y hacer, afectos y deseos, proyectos, en fin. Y además nos cuesta terriblemente abandonar esta presa, porque tenemos la impresión de que podemos morir. Acabamos de hablar sobre el joven rico, pero nosotros no somos de distinta pasta. Y es que el secreto de la pobreza, del desprendimiento evangélico está en el amor a Dios. Cuando el amor se enfría, que es el motivo de todo, el corazón traiciona, porque se apega a un capricho, a una compensación, a un sucedáneo de cielo. Date cuenta de que estamos en una cultura de sucedáneos, como me habrás oído decir, sucedáneo del azúcar, sucedáneo del café, café, sin cafeína, sucedáneo de la Coca-Cola, sucedáneo y así, sucedáneo, pero no hay sucedáneo de cristiano. Y o se es cristiano o se acabará por dejar de serlo. Estos sucedáneos traen confusión y la consecuente pérdida de la felicidad, porque el corazón se llena de vacío, de depresión y de tristeza, ya que el hombre está hecho para saciarse en bienes eternos. ¿Qué pasa con el joven rico? Se marchó triste. La figura tipifica, el tipo de la figura del joven rico en el Evangelio es el hombre triste, porque se quedó anclado en unos bienes terrenos. Dios pide que no permitamos que nuestro corazón haga de los bienes de la tierra su objetivo y los acabe adorando como un ídolo. Ahora está de moda, circula por ahí un libro que se llama Dioses Rotos, hablando de aquellas cosas que en estos momentos nosotros volvemos ídolos, dioses, pero que en el fondo, al final, siempre se rompen. Jesús aconseja por eso mismo: haceos un tesoro que no se agota en el cielo, donde el ladrón no hurta ni la polilla corroe, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Un buen antídoto para estas confusiones es recordar con frecuencia que nuestra vida se acaba y evitar así que nuestra ambición se desate y acapare la dirección de nuestra existencia. Paremos un momento en esta frase: evitar, recordando que la cosa de aquí termina y que vamos en línea de lo eterno. Evitar que la ambición se desate, porque es una fuerza de la ambición y todos podemos recordar personas ambiciosas o lecturas, novelas, películas que hemos visto de grandes hombres y mujeres que se han dejado dominar por una mala ambición y como que se desata, es una fuerza superior a ellos mismos y así acapara la dirección de la vida, de la existencia. La puerta de entrada al castillo de la felicidad es una personalidad madura que viene de haber conseguido un estilo propio bien conjugado. ¿Qué quiere decir bien conjugado? Bien combinado todas esas áreas de la vida y aspectos de la existencia, bien conjuntados, dirigidos al fin. No pasos sin destino, sin dirección. Claro que nuestra vida es una vida abierta y cada día es una página en la que podemos escribir tanto
que no sabemos ni lo que vamos a hacer dentro de 2 horas exactamente, algo podemos planear, pero mañana se vuelve un poco más incierto y así pasado mañana, pero cada día es una página del libro de la vida. Y así nuestra vida es abierta, pero debe ser argumental. O sea, debe sostener un argumento. ¿Y cómo se sostiene el argumento? Cuando se tiene un fin presente y las cosas resultan enganchadas, concatenadas, dirigidas a ese fin. Y así pues nuestra vida tiene argumento, te decía, tiene dirección, tiene coherencia y tiene finalidad. En inglés se usa mucho esa expresión de que hace sentido. Entonces las cosas hacen sentido, se dice en inglés, o no hacen sentido. Esto no hace sentido. Es precisamente esto. Tiene coherencia o incoherencia de acuerdo al fin. Por eso el Salmo 39 tiene esta frase tan bonita que daría mucho tiempo para meditar. Señor, hazme conocer mi fin. ¿Y cuál es la medida de mis días? Para que yo sepa qué tan efímero soy. Para que yo sepa y recuerde que estoy aquí de paso, que todo lo de aquí se acaba. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Edifiquemos sobre roca. Acabamos de ver este video sobre la predicación de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo en un pedacito del video total. Pero recordemos que Jesús dice que aquel que escucha la palabra y la pone en práctica es como el hombre que edifica su casa sobre roca. Luego viene la tempestad, el río se sale de cauce, da contra la casa, pero la casa permanece porque estaba edificada sobre roca. Y aquel que escucha la palabra y no la pone en práctica es como el que edifica su casa sobre arena. Luego viene la tempestad, el río se sale de cauce, da contra la casa y la casa cae porque estaba edificada sobre arena. O sea, edifiquemos sobre roca. Se trata de adquirir el punto de mira justo. Los bienes materiales son instrumentos que nos ayudan, por supuesto, a alcanzar los fines de nuestra vida, que son encontrar a Dios y servir a los demás. Dios y los demás. Miremos que no estamos hablando de desinteresarnos del mundo. Por supuesto, porque es tarea nuestra. Así le dijo el Señor a Adán y Eva: creced y multiplicaos y dominad la tierra.
Por supuesto que es tarea nuestra, pero nos confundimos muchas veces y ponemos los medios, la tarea como fin. Y la tarea del hombre es perfeccionarse él, dando gloria a Dios, sirviendo al Señor. Pero como decía, el atractivo del dinero o del poder es tan grande que tiende a disfrazarse incluso con vestidos de nobleza. Juan Pablo II decía al principio de su pontificado que la troika que mueve al hombre de nuestro tiempo es la del tener, del poder y del placer. ¿Y qué es la troika? Es el carro ruso tirado por 3 caballos. En toda Europa se usaban 2 caballos por carro, porque no nieva tanto como en Rusia. Pero en Moscú, San Petersburgo, etcétera, ponían 3 caballos, porque la nieve pues es muy intensa, la nevada es muy intensa. Entonces, lo que tira el carro de la existencia del hombre moderno, venía a decir Juan Pablo II, es el tener, el poder y el placer. Tener para tener poder y para tener placer. Y así, un círculo vicioso, pues. ¿A cuántos hay que recordarles? ¿A cuántos padres y madres hay que recordarles lo importante que es dedicar tiempo a sus hijos, más que darles comodidades? Que es capital pasar el tiempo juntos en familia, más que agotarse por tener una casa de descanso, un mejor carro, unas diversiones más sofisticadas, el viaje que está de moda. Mira que hay que desenmascarar la trampa de que la riqueza es la felicidad, porque la riqueza acaba esclavizándonos. El lujo que viene con la riqueza es una servidumbre que invierte los fines, estos fines de los que venimos hablando, ¿verdad? Y nos hace enamorarnos de pedacicos caducos de materia. O sea, cambia la libertad interior por espejuelos, igual que lo hacían los conquistadores con nuestros antepasados, que cambiaban el oro puro por lentejuelas y espejuelos. Y con el lujo suelen llegar otras tonterías humanas. La envidia ante el que tiene más, porque vienen las comparaciones, la imitación del que aparenta más, y así tantas modas estúpidas por imitación, por mimetismo, la ostentación de los propios bienes, la vanidad, no digamos. Y podríamos hacer una lista larga, pero sería bueno terminar siempre en la ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos colocando el cielo, entre comillas, el sucedáneo de cielo, en un terreno resbaladizo. Cuenta La Fontaine, si no me equivoco, en una de sus fábulas o historietas, que el rey enfermó de tristeza y mandó a sus mejores generales a que fueran a buscar la medicina que habían indicado los médicos, que dijeron que el rey se curaría de ese mal de tristeza si se ponía la camisa del hombre feliz. Y se fueron sus más bravos generales en busca de este hombre. Y fueron volviendo sin encontrarlo. Y así uno, otro y otro, hasta el último, que volvió también sin nada, pero diciendo que había encontrado al hombre feliz. Pero, le dice el rey, el hombre feliz no tenía camisa.
es que la felicidad no está en la camisa. Es muy bonito esto. Nos confundimos. Está en la libertad interior, en la grandeza del alma. Un grupo de profesionales, todos triunfadores en sus respectivas carreras, se juntó para visitar a su antiguo profesor. Pronto, la charla devino en quejas acerca del interminable estrés que les producía el trabajo y la vida en general. El profesor les ofreció café. Fue a la cocina y pronto regresó con una cafetera grande y una selección de tazas de lo más ecléctica. De porcelana, plástico, vidrio, cristal, unas sencillas y baratas, otras decoradas, unas caras, otras realmente exquisitas. Tranquilamente les dijo que escogieran una taza y se sirvieran un poco del café recién preparado. Cuando lo hubieron hecho, el viejo maestro se aclaró la garganta y con mucha calma y paciencia se dirigió al grupo. Se habrán dado cuenta de que todas las tazas que lucían bonitas se terminaron primero y quedaron pocas de las más sencillas y baratas, lo que es natural, ya que cada quien prefiere lo mejor para sí mismo. Esa es realmente la causa de muchos de sus problemas relativos al estrés. Continuó. Les aseguro que la taza no le añadió calidad al café. En verdad, la taza solamente disfraza o reviste lo que bebemos. Lo que ustedes querían era el café, no la taza, pero instintivamente buscaron las mejores. Después se pusieron a mirar las tazas de los demás. Ahora piensen en esto. La vida es el café. Los trabajos, el dinero, la posición social, etc., son meras tazas que le dan forma y soporte a la vida. Y el tipo de taza que tengamos no define ni cambia realmente la calidad de vida que llevemos. A menudo, por concentrarnos solo en una taza, dejamos de disfrutar el café. Disfruten su café. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Así pues, recuérdenlo, disfruten cada instante de su vida. No se mortifiquen por lo que no tienen o no pueden cambiar. Tengan paz. Inviertan en sus riquezas espirituales. Hagan de su vida una fiesta cada día. Visualicen 10 minutos cada día lo bueno que quieren ver en su vida. El resto, déjenselo a Dios. Y recuerden que la persona más rica no es la que tiene más, sino la que necesita menos. Disfruta tu café. Gracias a todos mis amigos por brindarme su respeto, amistad y cariño. Que Dios los bendiga y disfruten su café. Acabamos de ver en el vídeo anterior cómo el profesor les hace ver a los alumnos que todos se fueron tras conseguir la mejor taza que pudieron, pero lo que realmente querían era café. Es decir, se quedaron en lo circunstancial y no fueron, al menos en ese paso, a lo esencial. Eso nos puede pasar a nosotros y tenemos que ampliar los horizontes y no dejarnos brindar o cercar por las circunstancias. Entonces, ampliemos horizontes porque la problemática de la falta de desprendimiento es reductora del espíritu y lo achica tanto hasta llegar a proporciones increíbles. Pierde la visión y la capacidad de seguir ideales grandes. La vida queda dominada por la superficialidad y por el egoísmo. De ahí pues que, al ser coherentes, si se quiere servir a Dios y a los demás, hemos de procurar tener gustos sobrios y talante austero. Vivir con lo necesario, según, lógicamente, el ambiente social y profesional de cada uno y según las obligaciones de Estado a las que esté vinculado, rechazando los caprichos. Pero me gusta aquel pensamiento de San José María recogido en Camino. Lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. El amor lleva al desprendimiento. El guardar el amor, lo importante,
conservar las prioridades y tirar fuera lo circunstancial, lo secundario, es bien importante. Recuerdo que un profesor mío me decía que muchas veces en la vida espiritual, en la vida personal, en la vida sacerdotal, hay cosas secundarias que se interponen para realizar las primarias. Y me decía, cuando lo secundario se interpone ante lo primario, lo secundario desaparece. Simplemente deja de existir. Pero lógicamente habría que estar desprendido para que esto secundario desaparezca. Es importante, pues, vivir esta virtud, porque en la práctica es estratégica, ya que las pequeñas sesiones en este campo, por ejemplo, en la comida, en la bebida, en la diversión, en la familia, nos arrastran a otras que pueden ser capitales. Por ejemplo, cuando un marido no es delicado en la bebida, mesurado en la bebida, puede provocar serios problemas después en la paz del hogar. Cuando la esposa tiene unas diversiones que no aprueba el marido, que le resultan molestas y que le provocan inseguridad, puede llegar a ser realmente tremendamente dañina. Y por supuesto diversiones de él respecto a ella. La familia. Ahora ha perdido importancia la infidelidad. Es una pequeña infidelidad. ¿Qué más da? No, eso es muy importante. Hay que ganar en el concepto de la no pertenencia. Pertenezco a mi cónyuge. Y no hay pequeñas sesiones. Aquí todo es grande. Y también, pues, se juega a veces con la moral matrimonial y se retrasan los hijos. Y como dice el Papa, y después cuando quieren tenerlos, ya no pueden. En fin, hay que estar atento a las pequeñas sesiones o decisiones, porque esos pequeños descuidos le van dando orientación a la vida. Y nos vamos haciendo así cada vez más incapaces de los bienes del espíritu. Aprendamos siempre a abrir los ojos y ganar desprendimiento y tirar lo que estorba. Decía San José María, aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Hace poco vi un programa de televisión española en el que un entrevistador famoso conversaba con una numeraria del Opus Dei a la que en una operación le habían tenido que quitar las manos y los pies. Una persona diabética, y el médico no quiso continuar la operación porque se dio cuenta que lo que parecía pues simplemente un arreglo de dedos, de manos y pies, resultó una gangrena que había avanzado bastante por los miembros. Y entonces había que cortar eso, manos y pies, y dijo, no continúo, hay que despertarla, que ella decida y voy a continuar. Aunque Rosa, así se llamaba la numeraria, había dado ya el consentimiento para hacer lo que convenía, fuera lo que fuese. Y el médico la despierta con el equipo, ella decide tirar adelante, decide por la vida y bueno, pues le cortan las manos y los pies. Pero las manos casi hasta el codo y las rodillas casi hasta, y los pies casi hasta las rodillas. Y pues una mujer alegrísima, de unos 50 años, 45, 50 años, capaz, inteligente, amante del hogar, de las tareas del hogar, con capacidad de equipo y de liderazgo. Cuando la entrevista para la televisión, el locutor pues va
van abordando temas diversos y tocan temas de deporte, y ella sabe de futbolistas, sabe de basquetbolistas, sabe de Fórmula 1, sabe de motos, pero con nombres y contando pues faltas y aciertos de cada uno de los deportistas en cuestión. Y le dice él, pero tú haces natación, y ahora ¿cómo vas a hacer natación? Y ella le contesta sin ninguna atadura, ¿verdad? Le dice, bueno, pues a mí que me metan en la piscina y con que me dé el fresco del agua, estaré contenta, muy contenta. Y pues siguen conversando sobre noticias de actualidad y pasan a la literatura. Y Rosa sabía mucha literatura y le dice, y me he enterado de que te gusta la literatura que toca temas del Oriente. Y le dice, ¿cuál es el último libro que has leído? Y ella le dice, he leído El Sari Rojo. Y bueno, pero esa es la India profunda, le dice el locutor, el entrevistador. Y dice, pues sí, y realmente me ha gustado. Y así va, ¿verdad? Pero con una capacidad de estar por encima de las circunstancias. Y has visto al psiquiatra, le dice, de psiquiatras nada. Yo estoy conforme con lo que me ha dado el Señor. Estoy aquí para servirle. Es que no se doblegaba con nada y por nada. No sé si ya dije que el locutor le decía, pero ¿cómo el Señor ha permitido esto para ti? Yo no lo entiendo. Y ella lo animaba a entender. Parece que el hombre había perdido la fe y estaba atónito hablando con esta mujer que estaba llena de fe hasta rebalsar y desprendida de otras cosas. Apegada, eso sí, a Dios nuestro Señor. Vivía lo que San José María enseñó tanto. Omnia in bonum, resumiendo la frase de San Pablo, diligentibus Deus omnia cooperantur in bonum. Para los que aman a Dios, todo coopera al bien. Y San José María decía omnium bonum, solo, la abreviaba, todo es para bien. Claro, cuando se tiene esa disposición de buscar solo el bien y de ver en los planes de Dios solo el bien, se vive feliz hasta rebosar, porque la felicidad más plena es la que se anticipa del cielo y nos da el cumplimiento pleno de la voluntad de Dios. Pero sigamos con la clase. El dominio de que hablo, el dominio propio, permite a la persona levantar la vista para vivir la justicia, la magnanimidad, la generosidad, la solidaridad, la caridad, virtudes todas que hemos venido tratando. Y ante esto se opone la indiferencia por los problemas y los dramas de los demás, que conduce a conflictos sociales, por supuesto, o a generar un clima de insatisfacción que ordinariamente acaba queriéndose resolver con violencia. No seamos indiferentes, no nos blindemos hacia la realidad, quitemos las corazas y escudos, abrámonos a la verdad y a la gracia de Dios. El Papa, y con esto termino la clase, el Papa Francisco nos habla de la indiferencia. Un discurso de enero, el 1 de enero del 2016, en la Jornada de la Paz. Y decía, el Papa decía, es la actitud, la indiferencia de quien cierra el corazón para no tomar en consideración a los otros, de quien cierra los ojos para no ver aquello que lo circunda, o se evade para no ser tocado por los problemas de los demás. Esta postura asume ahora una dimensión global. Se trata del fenómeno de la globalización de la indiferencia. Es tremendo esto. Pero Dios no es así. Lo dice en el mismo discurso. Dios se revela desde el principio de la humanidad como aquel que se interesa por la suerte del hombre. Él ve, oye, conoce,
baja, libera. Dios no es indiferente, está atento y actúa. Y Dios es nuestro principal referente. El camino nuestro es Cristo, camino, verdad y vida nuestro paradigma. Y se revela como aquel que se interesa por la suerte del hombre. Él ve, oye, conoce, baja. Cristo está en medio de nosotros, el Dios hecho hombre, y libera. Dios no es indiferente. Dios está atento y actúa. Entonces, estemos atentos y actuemos, ganando en desprendimiento. Terminamos la clase dándole gracias a María Santísima por las luces que hemos recibido del Espíritu Santo, su divino esposo, y pidamos lo que nos enseñe a vivir esta virtud para que nosotros tengamos la capacidad de optar por ideales altos y de unirnos respondiendo al llamado de Dios, incorporándonos al plan de salvación que Él tiene para la humanidad. Tengan ustedes muy buen día.